Muchísimas gracias, Alberto, por prestarte a este reportaje, a esta charla, a este diálogo. Me resulta muy grato por cuanto conozco algo, un poquitito, de tu hermosa vida, ¿no? De tu historia de vida. ¿Cómo estás? Hola, me alegro de escucharte y verte. Bueno, Alberto, ¿dónde naciste? Yo nací aquí en Hugues. Hugues es un pueblito que hoy tiene 5.000 habitantes. Cuando nací tenía 2.500. Vivía en una chacra con mi madre, mi padre, mi tío soltero Vittorio y mi abuelo Raffaele, italiano. Como en esa época, nací en el 52, teníamos una chacra que era un rancho, como muchos de los hijos de productores y nietos de inmigrantes, donde el piso era de tierra, techo de chapa, paredes de lino y barro. Y arriba, mi padre arriba de la chapa, para que no eran de zinc, no eran, es decir, goteaba en invierno y en verano hacía mucho calor, le ponía alfalfa muy bien distribuida y le ataba unos alambres para que no se volara. ¿Tus padres viven? Ya me vas a contar mucho, ¿eh? Veo que tenés... No. Mis cuatro abuelos vinieron de Italia, los cuatro. Mi abuelo paterno, Raffaele Marchioni, Assunta Petracci, vinieron, mi abuelo nació en un pueblo llamado Fermo, todos son de la provincia de Marche, cerca de Ancona, por eso somos marquellanos, y mi abuelo nació en Fermo. Entonces todo el mundo me decía, ¿qué tenía tu abuelo? Porque nació enfermo. Digo, nada, vivió 102 años. Sí. Está salvado, Alberto. Mi madre vivió en el campo, obviamente molinillo para la luz, con la batería de 6 voltios, que vos podías tocar los cables y no te electrocutaba. Molino a viento el agua, lavando en el piletón con la madera, mi madre, es decir, no había lavarropas. Y bueno, yo tenía 1.500 metros la escuela rural. La escuela rural significaba que había una sola maestra, que era maestra y directora. Estábamos todos en un solo salón, distribuidos en distintos lugares, es decir, primero A, primero B, segundo, tercero, que íbamos a la tarde, y los mayores iban a la mañana. Todo en un mismo lugar. Decime, bueno, ¿cómo era ese niño Albertito en la escuela rural? ¿Cómo eras? Era bastante activo, me destacaba en el grupo. Tenía un compañero que nunca estudió, que no quiso estudiar, que lo quiso llevar, después te cuento, que era mucho más capaz que yo, porque éramos 3 en el grado. Es decir, era mi amigo muy capaz, estaba yo, que por supuesto salía segundo, y un tercero que venía repitente. Así que terminamos sexto grado en ese tiempo, 3. Terminamos el primario. Yo viajaba a la escuela y fui a pie, a caballo, en bicicleta, en moto, en tractor, en un rastrojero 56 que tenía mi viejo. Es decir, todos los elementos que había a mano en el campo en ese momento. Decime, el nombre de papá y mamá, decime, Alberto, porque para mí siempre están. Papá y mamá, ¿cómo se llamaban? Bueno, mi papá se llama Adolfo y le decían Fifo, y Marchioni, y mi madre era Elvira Marota, porque te conté los Marchioni, mis abuelos paternos. Mi abuelo materno era Marota, doble T, mi abuela Sansoni, doble S, Marchioni, doble N, y Petracci, doble C. ¿Qué fueron tus padres para vos, Alberto? Mis padres fueron grandiosos, yo soy único hijo. Imaginás que canalizaron todo en mí. Mi padre eran 11 hermanos y mi madre 11 hermanos. Y estaban de tal manera, habían nacido, que se podían haber casado todo con todo. Porque, por ejemplo, el mayor de mis tíos, Marchioni, era varón. Y la mayor de mi tía materna era mujer. Y así indistintamente. Así que se podían haber casado los 11 con los 11, porque tenían equilibrio y sexo contra en la misma edad, ¿no?
Mis padres fueron maravillosos, mi madre era una mujer muy, muy simpática, cantaba, mis primos que peleaban para estar en la chacra con mi madre porque tenía mucha empatía con los chicos, le cantaba mucho y mis primos mucho le gustaban. Obviamente que mi abuelo me contaba que se levantaba a las 2 de la mañana, cuando llegó, con el arado mancera a arar con su larreja. Mis padres juntaron maíz, es decir, con la baleta, con la bolsa de 100 kilos, y hacían competencia a ver quién hacía más bolsas de maíz, fíjate vos, cuál era cómo vivían, ¿no? Por ejemplo, no sé, creo que 23 bolsas de 100 kilos en espiga, esa bolsa de arpillera vieja, era ya un récord, era un Maradona, un Messi ya para juntar maíz. Y bueno, yo vivía en mi casa a la mañana, comiendo a la mañana morcilla frita, huevo frito y chorizo frito. Porque los gringos laburaban como locos, es decir, no tenían colesterol, tienen unos físicos impresionantes, mis tíos, todos. Dime, ¿conociste a tus abuelos? Yo conocí a 3 de mis abuelos. No conocí a mi abuela Petraki porque murió muy joven, a los 40 años murió. Así que no la conocí. Los otros 3 sí, y tuve la suerte de hacer mi señora Esther, que es mi acompañante y mi asesora en todo. El amor de tu vida, ¿no? Sí. Nos casamos en 8 meses, llevamos 45 años casados. Y bueno, es la primera maestra jardinera que vino a UBE. Y bueno, qué divino. Yo cuando te voy a dar la historia después, que en el 76 viene el golpe militar, vuelvo de la provincia recibido a UBE, ahí la conozco. Quiero un poquito no escapar en esa relación con tus abuelos, por cuanto esta charlita, este diálogo que tú me permites, Alberto, ingeniero agrónomo querido, es para revalorizar el sentido de la familia, que lo compartís plenamente, estoy seguro, para revalorizar, valga la redundancia del término, el sentido de la vida. Por eso te agradezco que me cuentes estas cosas. Aparte de mi familia, que era numerosísima, te imaginas, 11, 22 cada uno, porque eran todos casados de un lado y del otro, menos mi tío Victorio, que vivió conmigo, que era el otro padre que yo tuve. Era mi consejero, sin estudio. Ninguno sabía, mi abuelo no sabía leer ni escribir. Y yo a los 85 años, yendo al primario, cuando volvía le enseñaba a mi viejo, a mi abuelo, a leer. Y el viejo, que era inteligente, no yo capaz de enseñarle, aprendió a leer. Y como era muy católico, le compramos la Biblia. Y la Biblia es muy difícil para leerla, ¿vos sabés lo que es? Ni hablar. Entonces el gringo me llamaba, nene, vene qua, italiano, ¿no? Sí, vene qua. Porque no entendía. Porque hasta los 3 años, toda mi familia hablaba en italiano. Y claro. Y yo salía hablando en italiano. Entonces tuvieron que empezar a hablar español porque yo salía un gringo cruzado, ya no podía hablar en italiano en Argentina. Qué lindo. Mira, es una irrespetuosidad de mi parte, pero quiero agregar algo. René Favaloro, que va a estar acá en este programa, está siempre, y lo vas a ver cuando esté tu programa al aire. René hace mención a su abuela Cesárea. Dijo, mi abuela, públicamente, era analfabeta, pero era sabia. Era una mujer sabia. Vos que sos un profesional, querido amigo, sabes muy bien que sabiduría viene de saber vivir, no viene de Einstein, matemática, física o química. Esa mujer es sabia como evidentemente han sido tus abuelos. Mi abuelo era muy tranquilo, es decir, muy pausado, y como decís, era muy rápido en los razonamientos, a pesar de no haber estudiado. Mis padres estudiaron, en ese momento le llamaban maestro. Había un tipo que sabía que estaba, no sé, una persona que tenía 4º grado
iba chacra por chacra enseñándole a leer y escribir a los hijos de los contadinos, porque en italiano contadino significa productor, granjero, etc. Y mis 4 abuelos, yo tengo los pasaportes de los 4, dice profesión contadino. Algunos dicen contadini, pero es contadino. Es productor agropecuario, granjero, etc. Y los 4 eran contadinos. ¿Tu escuela secundaria, Carlos? ¿Dónde hiciste la escuela secundaria? Bueno, yo termino el primario en el campo, viviendo en la chacra. Obviamente tengo muchos recuerdos muy lindos también de mis abuelos maternos, fundamentalmente mi abuela Enriqueta, pues yo siendo chico venía mucho a Hugues y me quedaba mucho en la casa de ella. Tenía 5, 6, 7, 8 años, y me quedaba con mis tías menores, de los 11, así tengo muchos cariños, y en el libro que estoy escribiendo le doy mucha letra a toda esta historia, ¿no? Es una historia riquísima, envidiable. Dime, ¿y qué comida te hacía Enriqueta? Enriqueta, a mí me gustaba, y me acuerdo siempre, la sopa de arroz con queso. La sopa de arroz hacía que no me olvido nunca, como los tallarines de mi vieja. Es decir, eran 2 cosas que nunca en mi vida me voy a olvidar. Los tallarines todo hecho a mano, ¿no? Con la madera. Con el palo de amasar. Tiraba, ¿entendés? Y teníamos la cocina económica, entonces, esa de leña, y al lado estaba la marlera, porque se calentaba con marlo en ese tiempo, los asados con marlo del maíz, ¿no? De granado. De choclo, para la gente común. Y en esa marlera, cuando hacía mucho frío en invierno, yo era chico y me acostaba ahí y dormía ahí, hasta que mis padres se iban a dormir y me llevaban. Una vez se olvidaron, y me quedé durmiendo ahí. Qué historia esta, chica. La escuela secundaria, dime. Bueno, la escuela secundaria me vine a Hugues, un colegio comercial. Sabía poco leer yo, te imaginas que el estudio mío del primario fue bastante básico. Y bueno, me hospedé en la casa de una tía mía que tenía un comedor sobre la ruta, de una pieza alejada de la casa, y ahí vivía yo y comía con los camioneros, con la gente que venía que paraban a comer en la casa del restaurante que tenía. Eso fue el primer año. El segundo año me fui esa era una tía materna. Después me fui el segundo año, de una tía paterna, María, que es una tipa que he querido mucho, que bueno, estuve un año con ella, y después, los 3 años siguientes, de una familia amiga. Estuve 3 años en una familia amiga, una mujer que me atendía maravillosa, practicamos las obras, ensayamos las obras de teatro del colegio ahí adentro, en la casa. Para darte un ejemplo, la hija había sido reina de la primavera, y yo estaba engripado en la cama, en la casa de ella, en la cama, y Carmen, que era gorda, se puso la corona, reina de la primavera, y me traía el té a la cama. Era grandiosa, una tipa divina. Y ahí estuve los 3 años últimos, donde me recibí de perito mercantil. Éramos 4 varones en el grupo, 2 migraron a Buenos Aires, uno a estudiar ciencia económica que no se recibió, otro, mi mejor amigo, que era concertista de guitarra, fue al Conservatorio de Buenos Aires, pero no le gustaba la guitarra, sus padres le lo había llevado, así que después muere su padre y se va a ciencia económica y se recibe de contador. Y 2 fuimos a Rosario, a la Facultad de Agronomía. Obviamente el primer día que fui fue el primer día que conocí Rosario, no lo conocía. Y bueno, obviamente que también los que estudiaban en el Politécnico, que venían ahí, y nosotros en esa época teníamos preuniversitario, éramos 404 inscriptos y había que eliminar la mitad. Entonces, yo no sabía escribir agua, yo, H2O no sabía. Entonces tuve que buscarme un ingeniero, pariente mío que era ingeniero industrial,
y me enseñó química para poder hacer los 3 meses ¿cómo es? De preuniversitario, ¿no? Y vivía con mi amigo Derda, Oscar, que también estudiaba conmigo agronomía, arriba una pensión de chicas, en una pieza arriba de la casa, ¿cómo es? En el techo, una pieza que tenía la ventana para el lado de la puerta, así que no había ventilación. En verano, era enero, febrero esto, transpirábamos una toalla, nos secábamos para estudiar. Fue muy, es decir, era divertido. A la vuelta donde yo vivía Sánchez, que era el comandante del ejército, que fue asesinado, a la vuelta. Él salía a la mañana, después entró Galtieri como comandante en jefe del segundo cuerpo, que es Rosario, ¿no? Yo viajaba todos los días, iba a buscar el diario a la vuelta, que tenía una kiosquera, que muy, muy cariñosa, muy conocida, una chica joven, y un grupo de subversivos entran en contramano en la calle Alvear entre Córdoba y Rioja. Sale este militar con la custodia. Esta gente entra en contramano, Alvear va para el río y ellos se metieron en contra. Y en esos Peugeot 404 que tienen la escotilla arriba, lo ametrallaron. Lo ametrallaron a todos, a este militar y a toda su custodia, pero lo desgraciado de esto, que una bala perdida le dan la cabeza a mi kiosquera. La matan instantáneamente. Así que fíjate vos, la época que uno vivía, un día iba caminando, llegué a la esquina y explotó una bomba a mitad de cuadra atrás. Es decir, mis padres desconocieron toda su vida lo que uno vivió entre el peligro que se vivía en ese momento, sí, en Rosario, en la época después militar. Fue muy duro. Dime, ¿y cómo conociste a Esther? Yo termino la facultad, me recibo, y Silvestre Beni, que era el gobernador de la provincia de Santa Fe, creo que fue el mejor gobernador que tuvo la provincia de Santa Fe, era familiar mío, entonces me llevó a estudiar a un grupo que se llamaba Bajos Submeridionales, que hoy sigue en estudio. Hace 40 años que estuve yo, y hacía 40 años que estudiaban, y los gobernadores siguen insistiendo en Bajos Submeridionales. Bueno, yo trabajé ahí. Mi primer trabajo era todo el norte, de todo el río Salado para arriba, Santa Fe, sur de Chaco y de Santiago del Estero, donde el agua entraba del Chaco y de Santiago del Estero y escurría, y esa zona está 6 meses inundada y 6 meses seca, está siempre en emergencia agropecuaria. Bueno, había, digamos, un ingeniero civil, un sistema de bombeo, porque tiene 2 domos en la provincia arriba, en la punta, arriba de la bota, tiene 2 domos, un oriental y un occidental, entonces es como una palangana. Entonces el agua drena hasta el río Salado, que pasa en Santa Fe, en la ciudad. Entonces nosotros habíamos diseñado una estación de bombeo, donde cuando había exceso bombeamos el Paraná con bombas, porque no se podía llevar derecho, había que levantar el agua. Y a la inversa, en invierno, en sequía, para poner riego, ¿no? Porque paralelamente a eso trabajaba yo con el proyecto del Paraná Medio, que fue el proyecto más grande que tuvo Argentina, único, hidroeléctrico. Ese proyecto hacía que a la altura de la isla Chapetón, que está cerca donde pasa el túnel subfluvial, sí, iba a pasar la represa, iba a estar ahí, donde pasaba el tren, los camiones, todo para arriba, el subfluvial iba a quedar en forma secundaria. Del lado de Entre Ríos tiene las barrancas, que al levantar el pelo de agua no había problema, pero de Santa Fe había que hacer 110 kilómetros de montículo, de tierra. Entonces yo me fui a la embajada de Estados Unidos a estudiar, que me den información sobre cómo habían manejado los suelos inundables al lado del Mississippi y el Missouri. Y bueno, la empresa que construía estos represas son las mejores empresas que hacen represas de llano, son los rusos,
y los quebrados en montaña son los italianos. Esta era una empresa rusa. Entonces teníamos que estudiar, y yo tenía un compañero que se llamaba Sago, que era japonés, hijo de japonés, que estaba en Paraná Medio. Entonces teníamos una conexión directa, habíamos estudiado juntos. Entonces había que estudiar, por ejemplo, el Dorado, que el Dorado subía por el río, ¿cómo es? Salado, y desovaba en Salta. Y después los alevinos, los chiquititos, venían, iban creciendo y entraban al Paraná. Entonces había que dejar una esclusa para no retener los peces, ¿no? Y aparte, se inundaban 23.000 hectáreas de isla con esto. Y esto iba a dar energía a todo el norte de Santa Fe. Y bueno, por eso con el ingeniero ideamos esas estaciones de bombeo donde íbamos a obtener energía barata. Y ahí se iba a instalar un polo agroindustrial terrible, ¿no? Porque se hacían reuniones de los gobernadores, el de Chaco, íbamos a las reuniones, el de Chaco, para la foto, ¿no? Del Chaco, el de Santiago del Estero y Silvestre. Y un día, charlando con los tres, digo, ¿por qué no invierten todos estos millones de dólares en el sur? Ponemos río y producimos el triple. Silvestre Beni se enojó conmigo, me dijo en todo, estas son horas políticas, hay que desarrollar el norte, que no hay población. Bueno, me mató, y tenía razón. Bueno, como yo trabajaba, y la mayoría de los que tenían el grupo eran empleados públicos que no trabajaban, el director, que era un ingeniero geólogo de Chaco, me llamó. Y me dijo, mire, Marchioni, acá así no se trabaja. Yo iba a 1000. ¿Te imaginas? Ando a 1000 a los 70, cuando tenía 23 años, pasaba por las paredes. ¿Viste? Que la embajada, que el Paraná Medio, que esto, que la medida del río, que los arroyos los amores, pues todo. La sanidad que entraba de la cañada de las víboras de Santiago del Estero. Es decir, tenía todo. Cruzaba el bajo submeridional y me quedaba en el campo de los tipos. De noche quemaban los partizares, te daba miedo las lenguas de fuego que hay, que todavía lo hacen. De ahí me voy porque me sentí que yo estaba de más. Yo no podía trabajar a ese ritmo, los tipos trabajaban a otro. Los miércoles comían pescado, salían de ahí, se iban todo. No podía trabajar. Entonces me fui y la doctora, la ministra de Educación de Silvestre era una mujer, una médica, una abogada de Reconquista. Me dice, usted no lo podemos perder a usted. Usted tiene que ir al Colegio Agrotécnico de Sá Pereira, el colegio agrotécnico más grande de la provincia de Santa Fe, con internado, todo. Y entré como vicedirector técnico ahí. Mira vos. Y Olegario Tejedor, un ingeniero muy reconocido en Santa Fe, que tiene una librería muy grande, era una familia muy conocida, era director. Y yo tenía que encargarme de 700 hectáreas, que había tambo, había criado cerdo, había toda una parte de granja, y tenía 3 presos a cargo, 3 presos de Coronda, que estaban condenados, pero como tenían que estar 1 año o 2 para entrar en libertad. Es decir, le habían condenado, estaban todos cadena perpetua, por lo que habían hecho. Corto, no te voy a decir qué pasó cada uno. Yo comía con ellos guiso carrero y escuchaba la historia de la cárcel, de la historia de ellos. Uno guardaespaldas de Perón. Bueno, una historia que me encantaba. Alberto, ¿no? Alberto, ahí tenés para otro libro. Para el libro. Bueno, te cuento, Esther. Yo vuelvo, en el 76 viene el golpe militar y Silvestre Beni y todos nosotros volamos todos. No quedó nadie. Así que me vuelvo a UES a poner una agronomía. Bueno, no tenía que hacer. La directora que había sido cuando yo estudié seguía estando, Teresita Bracha, que una de Reconquista, y profesor de historia, que va a ser el que me va a hacer el prólogo del libro ahora. Somos muy amiga con ella. Y entonces cuando vuelvo, quiero dar botánica, y en el secundario había un odontólogo que daba botánica. Quiero dar merceología, ya había profesores. Que daba matemática. Y bueno, me puse a dar matemática, que sabía mucho. Química, matemática, en toda carrera se estudia muy bien. Así que bueno, y Esther era la primera maestra jardinera de UBES. Tenía su jardín de infante a la vuelta.
Y bueno, nos cruzamos, nos conocimos. Mi tía, que era secretaria de la escuela, ella le pregunta quién era yo, es mi sobrino, es decir, interesada. Yo tenía mi pinta también, ¿no? Es decir, no era un actor, pero tenía más pelo, es decir, era más joven, sin barba, era más joven. 24 años. Aparte eras una máquina de trabajar, de hablar, de estudiar, de avanzar. Bueno, y la directora, mi señora era de Firmat, a 50 kilómetros, donde está Basali, la fábrica Basali de colladora. Bueno, mi señora de Firmat. Viajaba todos los días, Esther, y cuando terminaba de dar clase, hasta que venía el ómnibus, se quedaba en casa de la directora, que era, el marido de ella era muy amigo mío, entonces ahí nos conocimos bien. Y empezamos a salir, y a los 8 meses nos casamos, y en el año 78, y en el 79 nace nuestro primer hijo. El 3 de mayo del 79 muere de 102 años mi abuelo Rafael. Entonces, él estaba internado y mi señora estaba por tener, estaba en días de tener el parto. Así que eso fue el 3, que muere el 2 muere mi abuelo, el 3 lo sepultamos y el 5 nace mi primer hijo. ¿Quién de ellos, Rafael o Ezequiel? ¿Quién de ellos? Rafael. Mi señora, si era varón, no había ecografía, no sabía el sexo en ese tiempo. Entonces, si era mujer, no sé cómo llamaba, si era un varón, llamaba Matías, no sé. Entonces le digo a mi señora, escúchame, ¿por qué no hacemos una cosa? Murió el abuelo hace 3 días. Es su primer bisnieto varón era. ¿Por qué no le ponemos Rafael? Porque en ese momento no podía poner nombre italiano. No podía poner Rafaele, tenía que poner Rafael. Y esas cosas que yo tengo de loco, le digo a mi señora, mirá, vamos a hacer un acuerdo. Si vos tenemos más hijos, vos elegís el nombre, pero que terminen en él. Lo único que te pido. ¿Ves? Por eso vino Ezequiel después. Claro, entonces viene Tresel Semilla, ¿ven? Tresel. ¿Por qué? Sí. Porque nace el segundo varón, Ezequiel, y el tercero, Emanuel. Cuando yo me separo de la otra ciudad y me independizo y tengo que poner un nombre a mi semillero, le puse Tresel Semillas. Y un amigo me dijo, ¿y si tiene otro hijo? Y le pongo 4L. ¿Qué personaje? 11L, qué sé yo, Giselle. Dime, Alberto, porque deberíamos entrar un poquito en la historia de tu empresa. Evidentemente también en la historia del libro, que supongo que ese libro va a ser... para el día que lo edites, si lo tengas, me va a gustar conocerlo y estar presente porque es una historia de vida notable, interesantísima, ejemplificadora, maravillosa, ¿no? Pero antes de seguir, has hecho referencia, porque yo grabo hasta lo que dice el otro, ¿no? Si no sería un charlatán. Te has referido a un tío y has dicho en esta charlita, en este diálogo que me permites, que era como tu padre. Así dime el nombre, porque no dimos el nombre de él. Se llamaba Victorio y vivió siempre con mi papá. Entonces yo me crié con ellos dos, y mi madre y mi abuelo. Entonces era mi otro padre. Claro, y él me quería como si fuera su hijo, no tenía hijo, era su hijo. Yo lo quería igual y lo sentí igual que mi padre cuando se fue. Y era un gringo. El otro día comentaba esto, tenemos una sequía, que bueno, entrando en tema, terrible, 5 meses que no llueve, tercer año de niña, como sabrás, y tengo una reflexión de mi tío Víctor y me acordaba y el otro día lo noté en un mail, se lo pasé a un par de amigos de mis hijos. Era mayo, no me acuerdo de qué año, y le digo, tío, estoy preocupado por la sequía, mes de mayo, y mi tío me dice, nene, no te preocupes, que el día de Santa Teresita va a llover. Santa Teresita es la patrona de Hugues y se festeja el 3 de octubre. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Te das cuenta? Fíjate cómo vivían
la tranquilidad que tenían y la paz que tenían. Me lo dijo, va a llover en octubre como si nada fuera. Yo me quería matar. ¿Me entendés? Una filosofía, ¿no? de experiencia, de lo que pasaron, la langosta, cambiaban de campo, porque era arrendatario de un campo a otro. Mi tío hizo 8 ranchos, me contaba, porque era uno de los mayores. Es decir, Alberto, sabiduría, como dijimos en este diálogo, que tú me permites, que tiene que ver con la sabiduría, con el saber vivir, a la que ha hecho, y reitero, René, en un documental que hicimos de su vida, que mi querido René, él habla con un amor, una valoración, un respeto, una admiración de Cesárea, su abuela Cesárea, que era analfabeto, pero que él decía que era sabia porque le hizo amar hasta la rama seca de un árbol. Y así, textualmente dicho por René. Bueno, contame un poquito. Sí. Mi abuelo era el único que se acordaba cuando rendía yo. Es decir, cuando yo venía, me preguntaba, ¿viste? ¿Cuándo rendía la materia? ¿Y qué rendía? Entonces decía, rindo el 15 de septiembre, y el viejo, que era muy inteligente, retenía. Y llegaba el día, mi padre no se acordaba, mi tío tampoco, decía, hoy rinde el nene, decía. Ah, hoy rinde el nene. No había celular, no había teléfono, yo estaba. Entonces, ¿yo qué hacía? Cuando rendía, mandaba un telegrama a Hugues. Rendí bien, saqué distinguido, sobresaliente, no sé, me bocharon. Bueno. ¿Entendés? Entonces, mis padres venían al correo, retiraban el telegrama y sabían cómo me había ido en la materia, ¿no? Y mi abuelo se alegraba cuando se lo mostraba. Leían, o lo leía él, porque ya sabía la materia, ¿no? Bueno, ¿qué es Esther en tu vida? Esther, bueno, es mi guía, el amor de mi vida, y mi guía, mi consejera, que a veces no le hice caso y tuve que volver a decir tenías razón. Eso es Esther. ¿Ves? Y ha criado a mis hijos extraordinariamente bien, dejó de dar clases para dedicarse a mis 3 hijos, y yo salía a las 7 de la mañana y volvía a las 10 de la noche. A Rafael lo vi muy pocas veces. Qué grande Esther. Esther, tu querida mujer, tu esposa, el amor de tu vida, en el cual hay 3 frutos maravillosos. Esa mujer ha sido, por lo que lo has dicho vos, doblemente educadora, una maestra del jardín de infantes. ¿Cuánto amor tiene que tener un ser humano que es maestro de un jardín de infantes, una maestra del jardín de infantes y maestra a la que ahora reconoces de esa educación de tus hijos? Sigue siendo maestra porque ella es presidenta de una biblioteca popular que está en la estación de trenes de Hugues. La estación fue anterior a la creación del pueblo, en 1915, la estación es del 1914, una construcción inglesa espectacular. Esther hace 10 años que es presidenta de la biblioteca. Arrancó con 3.000 libros, 4.000, y hoy tiene 25.000 libros, y tiene computadoras, tiene 2 bibliotecarias, todos los días va a la biblioteca y le enseña a los chicos indigentes que no tienen computadora, que no tienen bibliografía, le da los libros, le explica, es decir, volvió a su etapa de maestra, es decir, a los 69 años sigue ejerciendo su profesión. Divina, lo hace con un cariño enorme. Vas a compartir esto. Hace muchos años que digo, maestro es una palabra sagrada, o debería serlo, en una sociedad para vivir mejor. Esther, en ese caso, es un ejemplo a esta edad, a los 69 que has dicho, presidenta del rincón, me encanta decir del libro, ¿no? El rincón del libro, ¿no? Bueno, Dios me permita conocerlo. Ahora di algo sobre la empresa y después, con tu anuencia, presentamos un documental de la misma, lo que quiera decir de la historia de la empresa. Mirá, pasamos a la actualidad. Nosotros tenemos 3 empresas familiares. La primera, es decir, que formamos, que es Alberto L. Marchioni S.A., que está formada por Esther el 50% y el 50% por Alberto. Es
esa empresa se dedica a la venta de semillas, de alógamas, de autógama, perdón, y la principal actividad es la exportación. Exportamos 7.000 toneladas de pisingallo a 40 países del mundo, a todos, de todos los continentes. Está a cargo de mi hijo Emanuel, el menor, que sabe muy bien inglés. Primero iba yo y ahora va él a 3 ferias internacionales. Todos los febreros vamos a Dubái, que es la feria internacional más grande del mundo de alimentos. Gulf Food se llama, Alimento del Golfo. Después vamos a Nuga, a Colonia, Alemania. Y al año siguiente, Cial, París. Son las 3 ferias internacionales que primero iba yo y Esther y yo, me acompañaba, y de paso hacíamos Egipto, hacíamos Estambul, hacíamos otro país, e íbamos tan lejos, a Dubái, que aprovechamos la ida o la vuelta, Inglaterra, bueno, recorríamos algún país o de ida y de vuelta. Ahora va Emanuel, que conoce muy bien inglés, donde se conecta con sus clientes, que, bueno, que lo conocen, nuevos. Yo cuando iba tenía una traductora que era egipcia, una chica muy joven, que sabía árabe, por supuesto, sabía inglés, italiano y español. Así que se llamaba, o se llama, Jihad Gandhi. Jihad como la guerra en árabe, Gandhi. Casada con su profesor de Egipto de español, que fue uno junto con otro que estaba junto a Maradona, que era traductor de Maradona, cuando estuvo en Dubái. Así que todos los años que fui, Jihad era mi traductora. Y era tan vendedora que me había escuchado tantas veces a mí decir lo mismo, que ella ya lo decía ella. Yo decía que nosotros era una empresa familiar, que nuestro maíz era producido en nuestros propios campos, que era importante. Bueno, ella lo repetía, ¿no? O sea, Alberto, era la hija mujer que no tuviste. Claro, sí. Bueno, tengo 7 nietos, donde 4 son mujeres. Ah, bueno, qué lindo eso. Tengo 4 nietas. Nombralos a los nietos, a ver si te acordás de los 7, dame los nombres. Lucas es el mayor, que es un gran jugador de fútbol, que fue seleccionado por River. Ah, bueno. Y por Newell's. Tiene 14 años, pero no quiere ir. Después sigue, ese hijo de Rafael. Después sigue Vito, que tiene 12 años, que es hijo de Rafael, y Bianca. Es decir, Vito se repite de Victorio, de mi abuelo, de mi tío, soltero. Bianca, de Blanca, mi tía menor, paterna, mi tía menor. Es decir, y bueno, después los 3 son de Rafael, del mayor. Después está Felipe y Pilar, que son de Ezequiel, que es el doctor en biotecnología, que trabaja en Bioceres. Y bueno, Juanita, ahora, y Tiki, que le decimos a la más chiquita, son de Emanuel, son chiquititas. Una tiene 4 y la otra tiene 1 año y medio. Recordé a tu amigo, el cardiólogo. René Favaloro. Pues tuvo una operación de 1 mes y medio en el hospital italiano, donde estaba entre Favaloro y el italiano. El italiano tenía que ser cardiocirujano de bebé. Y ahí había un cardiocirujano de Guaymallén, que hizo 4.000 operaciones ya de niños, y fue uno de los 4 médicos que operó a un chico hemofílico de corazón. Fíjate que, bueno, el Papa le bendijo la mano, es un tipo brillante, un tipo joven, brillante en el tema, ¿no? Trabaja en el Garrahan también. Te lo cuento un poco que viene a la historia, ¿no? Sí, viene muy, muy bien. Obviamente, la menor se llama Julia, ¿no? Julia. Decimos, así que bueno, la segunda empresa que tenemos se llama Quiñepue, que significa hijos del mismo vientre. Ahí está, Rafael, Ezequiel y Emanuel, que tiene una empresa que está obviamente coordinada con la nuestra, que se dedican a trabajar campos, a producir, no se puso el pisingallo, la semilla, es decir, los híbridos, bueno, todo ahí. Que la dirige Rafael con un ingeniero nuestro que es el responsable y cabeza de toda la producción. Llegamos a trabajar 12.000 hectáreas, bajamos con las condiciones que no voy a hablar del país porque no es redundante,
bajamos a 3.000 hectáreas, bueno, se dirige Quillepue. Y la tercera empresa que formamos hace 10 años, la más joven, se llama Quimarsem. Qui de Quillepue, Mar de Alberto Marchén S.A., que tiene el 33 cada uno, y SEM de Semara, que es el genetista nuestro y tiene el tercio de la empresa. Esta empresa hace mejoramiento de híbrido de pisingallo, híbridos de maíz colorado, es decir, especialidades, híbridos subtropicales colorado, sorgo granífero, forrajero para bioetanol, tiene un programa de arveja, un programa de garbanzo, y esos maíces, por ejemplo, ya lo estamos colocando, el sorgo ya se está colocando, uno de los mejores que anda en Uruguay, se están distribuyendo en Uruguay, a través de un amigo mío que se llama DP, una firma muy grande de Uruguay, Marcos Guigú, que es un amigo personal, distribuye en todo Uruguay nuestro sorgo. Después tenemos un distribuidor en Brasil, donde nuestro híbrido de pisingallo está en Mato Grosso sembrando. Hemos mandado maíces a Venezuela, maíces a Turquía, maíces a India, que están probando híbridos de pisingallo, ¿no? Así que tenemos toda la cadena, tenemos el híbrido, tenemos el grano, tenemos la planta y tenemos la exportación, ¿entendés? ¿Cuánta gente los acompaña, Alberto? Nosotros, inicialmente, hace 4 años, éramos 60 en total. Y ahora somos 15. Hemos decidido tercerizar todas las operaciones. El equipo de maquinaria la tercerizamos con el mejor contratista que tenemos nosotros, que es un amigo. La maquinaria, la mitad nuestra, la mitad de él, la atiende él. La planta de procesamiento la compramos nosotros y nos la pagan con trabajo el que la hizo, que es un amigo nuestro que sabe mucho de semilla. La exportación la hacemos a través de uno de los integrantes de la Cámara. Tenemos una Cámara que se llama Cámara Campi, de exportadores de pisingallo, que ahora somos como 14, empezamos 11, y vendemos el 80% del pisingallo al mundo, estas empresas. Y Argentina es el primer exportador mundial de pisingallo y formador de precios. Estados Unidos es el principal productor, pero se lo come el 80%, se lo comen los gordos. Bueno, mira, pasa algo parecido con el maní. Somos el primer exportador del mundo de maní, con el 3% de la producción mundial, porque todo lo producen los chinos, pero se lo comen todos los chinos, ¿viste? Claro, bueno, esto es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Bueno, quisiera que me cuentes algunos de tus proyectos, que donde está un resumen espiritual, intelectual, amoroso, como es la historia de tu vida que estás escribiendo, y que Dios permita que yo pueda tener el libro en sus manos, comentarlo, incluso en un programa de televisión, leerlo, porque con estas cosas y con este diálogo, esta charlita que me has permitido, conozco algo, creo, como vos a mí, esa compatibilidad que uno tiene de sentimientos. Te cuento 3 etapas, no familiares, pero es decir, formé parte de APRESID, que fue la que desarrollamos la siembra directa en el país. Es decir, yo no fui el fundador, pero sí participé de las primeras comisiones, fui el primer presidente de la primera regional de APRESID de la Argentina, ahora hay muchísimas regionales. Después, bueno, estuve mucho metido en la formación de las empresas, y ahora estoy dedicado mucho a la parte de calentamiento global. Me interesa mucho lo que es secuestro de carbono. Tarea así, mañana tengo una charla con Fraguío, que fue un muy conocido mío, que fue presidente de Maizar, que tiene una empresa que se dedica a esto. Entonces, estoy tratando de certificar nuestro campo, porque va a haber bono verde, que las empresas que contaminan no van a tener que comprar. Eso en el futuro. En un país serio, desarrollado, existiría esto. Es un tiro que hago para... obviamente he viajado mucho, estuve 7 veces en Estados Unidos, Europa, es decir, conozco muchos países del mundo y tengo mucha experiencia de países desarrollados. Tal es así que hice una planta con equipamiento norteamericano, y Esther me dijo: vos te estás equivocando de país, vos te crees que estás en Estados Unidos y estás en Argentina, me dijo. Y tenía razón. La empresa se convirtió en ineficiente porque no podía producir,
Estoy por hacer oficinas en un campo a 2000 metros de acá sobre la ruta, que la quiero hacer sustentable, es decir, con agua de lluvia, con paneles solares, doble vidrio, construcción seca para que aísle la temperatura, los paneles solares conectados a la red eléctrica. Santa Fe lo permite, que si te sobra la pasás a la electricidad central, a la línea, y si cuando te falta entra. Es decir, estoy en ese tema, bastante metido en todo este tema. Estoy trayendo ahora, estamos probando un producto que es un polímero que aumenta 1000 veces su capacidad y que se pone en el suelo, toma agua y cuando se va secando el suelo va dándole agua a las raíces. Estamos trayendo de 2 lugares distintos, vamos a probar eso. Y estoy bastante metido en el cemento ecológico. Y en Bioceres, un proyecto que hay para recuperar los basurales que hay, no sé si 8000 en el país, a cielo abierto, contaminando napas y una podredumbre total que hay en todos los pueblos estos que vivimos, que lo queman, ¿entendés? Que están siempre cerca de la ruta y hay accidentes porque el humo va para la ruta y se chocan los camiones. Este proyecto es tomar todos esos productos orgánicos, ¿no? Se muelen, se procesan y se convierten en humo fertilizante o para enriquecer los suelos, ¿no? Así que bueno, estoy en esa onda, con más tiempo ahora, con mucho, es decir, mi vida transcurre con muchas zanahorias. Es decir, me gusta trabajar, que por ahí alguno dice que es malo, pero mis hijos dicen, papá, viví mejor. Me gusta trabajar a mí. Ninguna duda. Y tener varias zanahorias para proyectos para seguir adelante, cambiando, ¿no? Bueno, mi saludo con el corazón y con la mente. Dios permita dártelo personalmente. ¿Qué te pareció esta charlita, este diálogo, amigo? Me encantó y realmente me permitió expresar un poco de historia que me sensibiliza, porque uno salir de la infancia, de que nació, a llegar a la actualidad y contar un poco todo lo que te conté, es decir, en forma totalmente sincera, me hace bien, me hace bien. Amigas y amigos de toda la República Argentina, les presento con inmenso placer un emprendimiento, un emprendedor, un empresario, modelo por seguir en todo el sentido de la palabra. De ascendencia italiana, de aquellos tanos queridos que nos dieron ejemplos de laboriosidad y de familia. Él con Esther, 3 hijos, sigue en ese camino. Atención, país. La memoria hecha historia nos relata la travesía de muchos inmigrantes. 2 de ellos, Rafael Marchionni y su esposa Asunta, llegaron a nuestro país provenientes de su Italia natal. En la Argentina, junto a sus 11 hijos, se dedicaron a trabajar la tierra. El tiempo hizo que cada uno tomara diferentes caminos, pero Adolfo y Victorio se establecieron en la chacra y lograron su propia tierra. De la siembra familiar de Adolfo y Elvira nació Alberto, quien continuó con el legado de agricultor. En 1978 comenzó con la implementación de la siembra directa en sus campos. La constante práctica y acumulación de experiencia le permitió apreciar los beneficios de los primeros ensayos en semillas. Junto a su compañera Esther, Alberto prosiguió su labor basada en esa técnica conservacionista. Hoy, Rafael, Ezequiel y Emanuel conforman la tercera generación. Capacitados profesionalmente, llevan en su sangre el espíritu de trabajo de aquellos primeros agricultores. A la fecha, la familia Marchionni tiene participación en 3 empresas emplazadas en Hugues, Santa Fe, y dedicadas a la venta de semillas, la producción agrícola y la mejora genética.
Sus campos, silos, galpones y su moderna planta de procesamiento de semillas definen la excelencia de su producción. Las firmas procuran alcanzar los más altos estándares de calidad y brindar la mejor atención al cliente a través de sus productos y servicios. La interacción de las compañías le permite completar su cadena. Genera el híbrido, procesa los granos, produce la planta y exporta su producción. Sus productos ofrecen un excelente rendimiento y volumen de forraje. Los resultados se evidencian en sus híbridos de sorgo, portadores de una comprobada y certificada calidad. En paralelo, sus granos de maíz pisingallo son exigentemente seleccionados, procesados y acondicionados desde su planta de procesamiento para brindar la mejor calidad de exportación a los mercados mundiales. Y producidos en campos propios con las más avanzadas técnicas, sus garbanzos y arvejas son cosechados y tratados con cuidado durante todo el proceso para evitar el daño de la semilla y cualquier tipo de contaminación. Por sus altos niveles de control, hoy sus productos y servicios son elegidos por semilleros de primera línea para multiplicar sus variedades. Y con el claro objetivo de continuar proyectando la marca en el contexto mundial, está presente en las más importantes ferias internacionales. Así, estrecha sus vínculos comerciales y logra nuevos clientes. Una firma de sólida trayectoria, líder en siembra directa, guiada por la genética, la biotecnología y el conservacionismo. Una empresa que comparte un objetivo: el progreso como forma de adelantarse a los cambios con creatividad, calidad y responsabilidad, en la enorme tarea de alimentar al mundo. Alberto L. Marchioni, Sociedad Anónima, el rubro más seguro para la producción agrícola, procesamiento y venta de insumos agropecuarios, exportador de especialidades a todos los continentes, distribuidor exclusivo de semillas híbridas y variedades de la empresa Quimarsem. Alberto L. Marchioni, Sociedad Anónima. Quimarsem, criadero de semillas de híbridos y variedades de alta calidad. Compromiso permanente con la sustentabilidad, genética e innovación desde Santa Fe hacia el mundo. Quimarsem. Matías Berta, distribuidor oficial de productos Facit. Comunicate al 351-635-0002. Soluciones para el productor agropecuario Matías Berta. Tropfen es una empresa proveedora de insumos integrales para la agricultura presente en toda la Argentina. Ofrecemos tecnologías adyuvantes, biológicos y bioestimulantes de última generación para potenciar su producción. Somos Tropfen. Hay cosas que llevan tiempo, hay otras que dependen de él. Hay tiempos buenos y también hay malos. Hay tiempos que cambian y vientos de cambio. En Cooperación Seguros, pase lo que pase, sea el tiempo que sea, estamos ahí, protegiendo lo que más te importa. El valor de proteger tu cultivo todo el tiempo, a pesar del tiempo.